Hola a todos, hoy vamos a estar hablando sobre la civilización india. Esta civilización es reconocida como la civilización del Valle, específicamente el Valle del río Indo, el cual se desarrolló en un corto tiempo, en un corto periodo, desde el 3300 al 1300 a.C. Y pues es necesario destacar que, al igual que las sociedades de Mesopotamia y Egipto, esta cultura, que también fue llamada Harappa, se constituyó a lo largo de un gran río, en este caso el río Indo, y más adelante se extendería también sobre la ribera del río Ganges. Aquí vamos a encontrar la ubicación espacial o geográfica donde se desarrolló esta civilización. Entonces aquí vamos a encontrar el continente asiático, y específicamente entonces esta civilización se desarrolló al sur de este continente. Aquí mismo vamos a encontrar el río Indo y vamos a encontrar el río Ganges, importantes ríos de esta civilización, al igual que las otras civilizaciones que contaron con dos grandes ríos en el desarrollo de estas civilizaciones. Entonces encontramos en Mesopotamia el río Tigris y Éufrates, para recordar, en el Nilo, que sería de Egipto, el río Yangtze y Huanghe, que sería de China, y pues en este caso vamos a tener en cuenta al río Indo y al río Ganges. El río Indo entonces va a permitir que sus pobladores puedan asentarse en pequeñas aldeas agrícolas, donde van a usar el adobe para construir sus casas. Estas aldeas se van a ir desarrollando hasta formarse en grandes ciudades. Aquí el río Indo va a permitir el desarrollo de diferentes actividades, las cuales vamos a estar hablando más adelante. El río Ganges va a tener un carácter sagrado, a diferencia del río Indo. Ciudades importantes. Entonces vamos a encontrar ciudades muy bien planificadas y fortificadas, y un ejemplo de ellos, entonces aquí vamos a encontrar a Mohenjo-Daro y vamos a encontrar a Harappa. Resulta que la sociedad del río Indo pues desarrolló su propio sistema, ¿sí? No solamente de escritura, sino también de el desarrollo de sus grandes ciudades. Y en este caso, como vemos aquí, Mohenjo-Daro y Harappa dan inicios o indicios de que planificaban muy bien, y también se podría decir que tenían un gran sentido urbanístico. Ahí vemos en la imagen pues entonces los hallazgos de estas ciudades importantes que estamos mencionando. Dentro de estas ciudades pues no se encontró como tal grandes palacios, que sí podíamos encontrar en las otras civilizaciones, pero aquí vamos a tener en cuenta que esto nos va a permitir a nosotros deducir que no tenían una organización de tipo monárquico. Actividades económicas y comerciales. Entonces primero vamos a encontrar que en el aspecto económico se va a establecer una gran actividad, en este caso relacionada con la agricultura, y esto también se da gracias a las inundaciones producidas por las crecientes de este río Indo. La agricultura se va a centrar en la siembra de trigo y cebada, y pues ya de otros tipos de alimentos o de siembras para consumo interno. También dentro de esas actividades económicas y comerciales vamos a encontrar que la manufactura de textiles, en este caso de lana y de algodón,
van a ser importantes y va a estar esto sumado a la ganadería y a la crianza de elefantes, de bueyes, de búfalos y de otros animales. También ahí vemos en la imagen pues ese tipo de oficio relacionado con la alfarería y con la metalurgia. Entonces eso también va a permitir que hayan intercambios comerciales y también va a permitir que el algodón sea uno de los productos también importantes dentro de ese intercambio. En la organización política y social vamos entonces a encontrar 5 niveles, 5 jerarquías a las cuales vamos a estar llamando o va a estar dentro de lo que se conoce como un sistema de castas. Recuerden esto bien, ¿sistema de qué? De castas. Entonces vamos a encontrar en el primer nivel los brahmanes, que van a ser los sacerdotes o los intelectuales. En el segundo nivel vamos a encontrar entonces los kshatriyas, que ahí vamos a identificar a los guerreros y a los reyes. Luego vamos a encontrar a los vaishyas, que van a ser los comerciantes, luego los sudras, que van a ser campesinos y trabajadores, y por último vamos a encontrar a los parias, también también que son conocidos como dalits, o los intocables, que serían los últimos de esta pirámide social, de este tipo de jerarquía o de estos niveles. ¿Qué pasa con este sistema de castas? Entonces, este sistema está basado en jerarquías adquiridas, pero desde el nacimiento. Desde el nacimiento entonces se forma un tipo de estratificación, pero se va a dar por factores heredados. Así que se va a generar como un tipo de segregación racial en torno a este sistema de castas. Por lo tanto, las altas, ¿sí?, los que se encuentran en los niveles superiores, pues van a tener ese tipo de sangre aria, constituida como, en este caso, de piel más blanca, más clara, y ya los de los últimos niveles de esta jerarquía, pues entonces tendrán un color de piel más oscuro, y eso también va a estar identificado dentro de este sistema de castas. ¿Qué pasa con esta organización social y política? Pues a diferencia de las otras pirámides, de las otras organizaciones políticas y sociales de las otras civilizaciones, vamos a encontrar que esta no va a permitir en ningún momento que haya la oportunidad de ascender al otro nivel, o en este caso al otro estrato que se puede identificar aquí. Entonces, por ejemplo, un comerciante no podría aspirar a pertenecer al nivel de los kshatriyas en ningún momento, en convertirse en un guerrero o en un rey. No podía hacerlo. ¿Por qué? Porque así estaba instituido ese sistema de castas. O sea, si usted nació dentro de familias guerreras, entonces así sus generaciones serán los guerreros. De igual manera, si usted, por ejemplo, nació en la última esfera o nivel de esta organización social, pues entonces de igual manera todas sus generaciones van a permanecer allí, en el último nivel, los más pobres, los intocables, donde ninguna de las otras, en este caso con los parias intocables, ninguno de los que perteneciera a los otros niveles podía tocarlos, podía acercarse o relacionarse con ellos, por eso se llamaban intocables. Entonces no eran considerados realmente como parte esencial de este sistema o de esta organización. Entonces es importante porque que tengamos en cuenta este tipo de organización, porque esto lo que hace es generar mayor discriminación entre ellos, y pues lógicamente no va a permitir que
alguno pueda mejorar su calidad de vida si así lo quisiera, porque no está permitido. Dentro de esto mismo, pues también el vestuario va a estar marcado, ¿sí? Va a identificar quiénes pertenecen a estas jerarquías, para que así también no haya ningún tipo de relación en caso de que sean, por ejemplo, con los parias. Vamos a encontrar como una de las religiones importantes el hinduismo, aunque no va a ser la única religión. Vamos a encontrar también diferentes tipos de dioses aquí. Entonces, primero vamos a encontrar que el hinduismo también se va a ir desarrollando, pero se va a dar en territorios arios en un primer momento, y que van a tener en cuenta diferentes textos religiosos que también ya los vamos a nombrar más adelante. Hay que reconocer que en el día de hoy todavía se profesa el hinduismo y es una de las grandes religiones del mundo. Dioses que encontramos dentro de esta civilización antigua china, entonces civilización india, vamos a encontrar Vishnu, Hanuman, Hayapa, Shiva, Ganesha y Sri Lakshmi. Importantes, dioses importantes, entonces va a ser Brahma, Shiva y Vishnu. Brahma, entonces Dios creador del universo, Shiva, Dios de la destrucción, y Vishnu, Dios de la preservación y alimentación del mundo. También vamos a encontrar no solamente diferentes dioses, o sea que como tal esta civilización es politeísta, adora varios dioses, que no lo veíamos por ejemplo con los hebreos, que eran monoteístas, que adoraban a un solo dios. Aquí entonces también no solamente vamos a encontrar varios dioses, que incluso en la actualidad no podríamos ni siquiera saber exactamente cuántos hay, porque hay muchísimos, pero también esta civilización no solamente tiene varios dioses, sino también tiene unos animales que tienen un carácter sagrado. Y para ello entonces vamos a encontrar el elefante. Entonces aquí tenemos una pequeña reseña de esa importancia de este elefante o del elefante en esta civilización. Entonces el elefante viene del dios Ganesha, el dios con cuerpo humano y cabeza de elefante. Cuenta la leyenda que el dios Shiva, al abandonar su hogar por motivos de batalla, dejó a su mujer Parvati embarazada de su hijo, y años después al Shiva, al regresar e ir a ver a su esposa, se encontró a un hombre resguardando la habitación donde Parvati tomaba un baño. Los dos, sin reconocerse, entraron en una batalla que finalizó con la decapitación de Ganesha. Parvati, afligida, le reconoce a su esposo que ese hombre era su hijo, y Shiva, en un intento desesperado por revivirlo, salió en búsqueda de una cabeza para Ganesha, y la primera criatura con la que se topó fue un elefante. Entonces por eso vamos a encontrar esa figura del elefante con ese carácter sagrado, cabeza de elefante y cuerpo humano. También vamos a encontrar a la vaca. Entonces ahí también va a tener un carácter sagrado, símbolo de vida, el cual pues entonces va a tener ese carácter maternal, ¿sí? Ese carácter que va a ser fecundo y que va a permitir entonces que se genere ese tipo de carácter sagrado. Pero esto también, ¿qué pasa? Esto también va a trascender de una leyenda. Cuentan también que en este caso el dios Brahma
para beneficio de la humanidad, se transformó en una vaca y dio a los hombres el néctar en forma de leche. Por ello entonces se considera a la vaca como padre y madre. El ganado vacuno entonces en general pues es respetado en la India y en la actualidad es así, es respetado y no se prohíbe el consumo de la carne de vaca. Eso sería considerado como un grave pecado. Entonces estos apenas son dos de los animales sagrados. También está por ejemplo el mono, también vamos a encontrar el tigre, vamos a encontrar la serpiente, que van a tener también este tipo de carácter sagrado o espiritual en la vida de la civilización antigua de la India, pero que también todavía permanecen estos rasgos espirituales. Legado cultural, pues entonces vamos a tener ahí la arquitectura monumental, el ajedrez, matemáticas, la lengua en sánscrito. Vamos a encontrar la medicina como parte de ese legado que nos dejaron. Vamos a encontrar aquí entonces algunos textos sagrados. Vamos a encontrar los Vedas, que son los 4 que forman la base del sistema de escrituras sagradas del hinduismo. Vamos a encontrar el Rig Veda, que es una recolección de himnos dedicados a los dioses, y entre otros pues entonces vamos a encontrar el Mahabharata y el Ramayana. Ahí pues hay otros que están ahí en la imagen, pero estos van a ser los que tienen ese carácter sagrado para esta civilización de la India. Recuerden por favor, entonces ya para finalizar, tomar apuntes, terminar el taller número 3